En el video anterior hablamos sobre la vida y obra de Sócrates, y uno de los aspectos más resaltantes, o quizás su mayor contribución, fue el método de indagación a través de preguntas, conocido comúnmente como el método socrático o el método mayéutico. Además que resaltamos el interés que él tenía por encontrar conceptos mucho más objetivos acerca de la virtud, la justicia y el amor. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de uno de los discípulos más importantes de Sócrates, el cual es Platón, en esta segunda entrega. Pero antes de comenzar quiero dejar dos observaciones. La primera de ellas, recuerden ustedes que en estos videos vamos a dar un pequeño resumen sobre la vida y obra de cada uno de los filósofos que conforman esta saga. Por lo tanto, si ustedes quieren ampliar la información, pueden consultar las fuentes originales o en su defecto fuentes referenciales que abundan mucho en la internet, como es el caso de la Wikipedia. Y en segundo, antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que estén al tanto de los nuevos trabajos que publico. También pueden visitarme en Facebook, Twitter e Instagram. Sin más preámbulos, comencemos. Platón nace en el año 427 a.C. en el seno de una familia aristocrática en Atenas. Su nombre en realidad es un apodo que le puso su entrenador de gimnasia, el cual significa aquel de espaldas anchas. Su verdadero nombre era Aristócles. En su juventud se fijó por el arte, específicamente en la pintura, la poesía y el drama. Conoció a Sócrates a la edad de los 20 años y a partir de allí fue uno de los miembros más destacados dentro del círculo íntimo del maestro hasta su muerte en el año 399 a.C. Luego de eso, Platón se reunió junto con un grupo de codiscípulos y viajaron a Sicilia y luego de allí a Cirene, donde se reunió con el matemático Teodoro y con Aristóteles. Después de allí viajó a Egipto. Después de todo ese periplo que realizó Platón durante varios años, él regresa a Atenas y compró una finca en un emplazamiento que estaba dedicado al héroe Academo, y de allí fundó la academia. En ella se impartían conocimientos como la aritmética, la astronomía, la armonía, las ciencias sociales, todo esto a modo de preparación para el ejercicio de la dialéctica, o mejor dicho, todos estos conocimientos eran impartidos a través del método de enseñanza que él aprendió de Sócrates, que era el método dialéctico o método socrático. También en la academia se formaban a filósofos en política, de modo que fueran capaces de legislar, de asesorar e inclusive de gobernar. Platón muere en el 347 a.C. a la edad de 81 años, dedicándose en los últimos años a la enseñanza en la academia, en el instituto que él formó. Casi todas las obras de Platón están escritas en diálogo. En ella sitúa a un personaje principal que normalmente era Sócrates, junto con un grupo de personas que servían de sus interlocutores, y a través de una sana discusión de ideas, así como los relatos mitológicos y también, ¿por qué no?, monólogos extensos, se lograba entretejer las ideas. Entre los diálogos más importantes que se tiene de este gran filósofo, podemos enumerar las siguientes. La primera de ellas, Menón, en donde se realiza una investigación sobre la virtud como conocimiento y su posibilidad de ser enseñado o transmitido. Luego tenemos Fedón, una demostración sobre la naturaleza divina e imperecedera del alma, y el primer desarrollo completo de lo que es la teoría de las ideas, cuyo tema ya lo vamos a abordar más adelante. En tercero tenemos el banquete. En ella se discute un tema tan importante como es el tema del amor. En cuarto lugar tenemos la República, que es un diálogo extensísimo donde se toca diversos temas, entre ellos la justicia, el estado ideal,
el cómo se debe o el cómo debe ser la educación de los jóvenes atenienses, así como un bosquejo o una especie de resumen sobre la teoría de las ideas y la forma a través del mito de las cavernas. Luego tenemos Las leyes, que es una obra posterior a la República y en ella habla sobre la forma adecuada en que se deben constituir los estados y las naciones, separándose un poco del concepto idealista de república que había planteado Platón en la obra de la República. Estas son los diálogos más importantes, porque fueron muchos, pero estas son las más resaltantes de este gran filósofo. La teoría más conocida de Platón era la teoría de las ideas y las formas. Él definía las entidades como aquellas que eran percibidas por los sentidos, que es la forma, y aquellas que eran percibidas por la razón, que eran las ideas. Para Platón, las ideas eran entidades perfectas, que no tenían ningún tipo de defecto, mientras que en el caso de las formas, él los consideraba imperfectos y engañosos, ya que estos eran percibidos por los sentidos. Y la mejor forma que él utilizó o que él empleó para significar o para poder plantear la diferenciación entre las ideas y las formas fue a través del mito de las cavernas, que yo les recomiendo que en la obra de la República lo consulten detenidamente. Ahí se darán cuenta el punto o la razón por la cual él explicaba que las ideas eran percibidas por la razón y eran entidades perfectas en comparación con aquellas que eran percibidas por los sentidos, que era lo que él definía como las formas. Inclusive de aquí se puede ver que probablemente Platón tuvo o bebió durante el periplo que ya comenté anteriormente, que quizás él bebió un poco de la filosofía hermética, ya que el hermetismo consideraba de que todo lo que, entre otras cosas, de que todo lo que se percibía a través de la razón eran perfectos e imperecederos, mientras que lo que se circunda, es decir, todo lo que son los bienes materiales, eran reproducciones imperfectas de una entidad mucho más perfecta que era la ideal. Para Platón, la única forma de acceder a la realidad inteligible era mediante la razón y el entendimiento, y el papel de los sentidos queda relegado y se consideraba, en conclusión, engañoso. Otro tema que también trató Platón en sus obras es la dicotomía entre el saber y la opinión. Él consideraba que la única diferencia entre el saber y la opinión es que la opinión no tiene ningún basamento o ninguna prueba. Son aquellos juicios de valor que se fueron transmitiendo de generación en generación y no existe ningún elemento probatorio que lo justifique. A diferencia del saber, que por el contrario sí tiene un basamento o sí tiene una prueba. Pudiéramos decir que Platón sembró las bases para la ciencia moderna. Platón decía que la sociedad debía estratificarse en tres clases sociales que responde a la estructura según el apetito, el espíritu y la razón del alma de cada individuo. Para él, los artesanos y los labradores representaban el apetito, toda vez de que esta clase era la que se encargaba de proveer los alimentos y los bienes de primera necesidad a la población. En segundo lugar estaban los guerreros y guardianes, personas que representaban el valor, que ponían sus vidas al servicio de la seguridad de una nación y de su población. Por tanto, estos representaban el espíritu. Y finalmente estaban los gobernantes y los filósofos, que responden a la razón dentro del alma de cada individuo. Y eran las personas que tenían la capacidad o las actitudes para gobernar una nación. Al igual que su maestro Sócrates, Platón también se oponía a la democracia ateniense, toda vez que las personas con aptitudes y capacidades para gobernar naciones no necesariamente tenían acceso a posiciones de poder, ya que, como lo mencioné en el video anterior, utilizaban como método de selección la suerte o el sufragio. Platón describe a los reyes filósofos como aquellos
que aman la verdad, esté donde estén, con los medios que se disponga. Es decir, para traducírselo en otras palabras, Platón consideraba que no solo era necesario o preciso que los aspirantes a ser gobernantes tuvieran los conocimientos para administrar una nación. Es importante que a su vez tenga la capacidad de ver las cosas de primera mano, de tener intuición, de ser pragmático, de gobernar con base a la realidad que la sociedad presentaba. Es el motivo por el cual Platón considera que el filósofo, si se le entrena bajo un sistema de pragmatismo, puede lograr ser un gran gobernante. Para Platón, el estado ideal que consideraba Sócrates, que era la monarquía, necesariamente podía caer en vicios, o digámoslo así, podía entrar en corrupción, tristemente necesario, y partiendo de esa premisa, desarrolló las distintas o la clasificación de los distintos modelos de gobierno que claramente lo especificó en la obra La República. Entre estas tenemos la aristocracia, la timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía. Para Platón, el mejor sistema de gobierno era la aristocracia. Era un grupo de personas con capacidades y actitudes que podían gobernar perfectamente una nación. Siendo Platón un discípulo de Sócrates y decidido partidario de la filosofía basada en el logo, pudiera pensarse de que quizás Sócrates no era amigo de implementar la mitología para dar aportación a sus conocimientos. Pero contrario a lo que se piensa, Platón fue una de las personas que utilizó mucho la mitología para poder encauzar sus conocimientos y sus postulados. Esto se debe a que principalmente solo unas pocas personas con las habilidades intelectuales necesarias podían tener acceso a la filosofía basada en el logo, mientras que una inmensa mayoría, que es la masa ignorante, no tenían esa base filosófica para poder entender esos postulados, y por tal motivo, para que esas personas pudieran entender esos postulados, recurrían a la mitología. Y un ejemplo claro y típico fue el mito de las cavernas. Esto puede ser una señal de que probablemente Platón tuvo acceso a la filosofía hermética, ya que los herméticos consideran que, por ejemplo, un niño o un bebé recién nacido no debe comer alimentos sólidos, sino debe consumir la leche materna, y en la medida que el niño vaya creciendo ya puede tener acceso y puede consumir alimentos sólidos. En el ámbito intelectual también ocurre lo mismo. No todas las personas pueden consumir alimentos sólidos, sino debe empezar con la leche materna. En ese sentido, Platón utilizaba la mitología para que las personas que no tuvieran esa base filosófica puedan tener acceso a dichos conocimientos. De manera que, en conclusión, Platón utilizaba la mitología como un recurso didáctico y pedagógico. Respecto a la influencia de Platón en el mundo moderno, es difícil exagerar sus logros. El trabajo de Platón sembró las bases para la filosofía política, la psicología, la ética, la epistemología, entre otras materias. La teoría política de Platón sirvió de fundamento para los postulados de Cicerón. De igual manera, diversos autores en el ámbito del cristianismo y del musulmán utilizaron los pensamientos de Platón con la intención de complementar las doctrinas de la fe imperante, como es el caso de San Agustín, Santo Tomás de Aquino, entre otros. Platón es hasta la fecha una referencia incuestionable en lo que concierne a la ciencia y al método científico, así como la filosofía de la ciencia. Igualmente, como vimos anteriormente, Platón defendía mucho la igualdad entre hombres y mujeres, algo que difería mucho con Aristóteles. Y, finalmente, en la filosofía es Platón referencia para el razonamiento y el idealismo. Y bien, es todo por el video de esta semana. Si les gustó, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo. De verdad que eso me ayudaría muchísimo. Gracias por su generosa atención
y nos vemos en próximos trabajos. Un saludo cordial y hasta pronto.